Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. Hoy tenemos una historia impactante que ha sacudido las redes sociales y ha generado una ola de reacciones en Internet. Una historia de amor, desesperación y emociones a flor de piel que ha capturado la atención de miles de personas. Todo comenzó cuando Tuba, reconocida por su carisma y presencia en las redes sociales, compartió un video en el que aparecía visiblemente afectada. Con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa, pronunció unas palabras que dejaron a todos en shock: Enjin, te necesito. El video no tardó en volverse viral. Los comentarios explotaron en cuestión de minutos y la comunidad online se dividió en opiniones. Algunos especulaban que se trataba de una estrategia publicitaria, mientras que otros aseguraban que el dolor en su voz era completamente real. Pero, ¿qué había pasado realmente entre Tuba y Enjin? Según fuentes cercanas, la relación entre ambos había sido un vínculo fuerte y especial durante mucho tiempo. Se les había visto juntos en numerosas ocasiones, compartiendo momentos de felicidad y compañerismo. Sin embargo, algo había cambiado en las últimas semanas. Algunos allegados afirmaban que Enjin había decidido tomar distancia, mientras que otros insinuaban que una tercera persona podría haber influido en la situación. El video de Tuba era una clara muestra de desesperación. No dio detalles específicos, pero sus palabras eran suficientes para entender que estaba pasando por un momento muy difícil. No sé qué hacer. Me siento perdida sin ti. Por favor, si estás viendo esto, dime algo. Estas frases resonaron con fuerza en los corazones de sus seguidores. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y teorías. Algunos fans empezaron a enviar mensajes a Enjin, exigiéndole que respondiera. Otros intentaban consolar a Tuba con palabras de aliento. La presión mediática creció a tal punto que incluso algunos medios de comunicación comenzaron a cubrir la noticia, tratando de esclarecer lo que realmente estaba ocurriendo entre ambos. Horas después, el silencio de Enjin solo aumentó la intriga. Mientras tanto, Tuba no volvió a aparecer en redes, lo que llevó a muchos a preguntarse si había decidido alejarse de la opinión pública tras la oleada de comentarios. ¿Fue una llamada desesperada de amor? ¿Una estrategia? ¿Un malentendido? Nadie lo sabía con certeza. Lo que sí quedaba claro era que el público estaba completamente involucrado en la historia. Las teorías continuaban creciendo y todos esperaban ansiosos una respuesta de Enjin. ¿Se pronunciaría? ¿Respondería al llamado de Tuba? A medida que las horas pasaban, algunos fans empezaron a especular sobre la naturaleza de la relación entre Tuba y Enjin. ¿Era realmente una relación amorosa o había algo más detrás? Algunas voces decían que nunca habían visto una química tan intensa entre los dos, pero ¿era eso suficiente para desencadenar un drama de tal magnitud? Otros pensaban que se trataba de una relación de amistad muy cercana que había cruzado límites emocionales por alguna razón desconocida. Lo cierto es que Tuba había sido siempre un misterio para sus seguidores. Con su estilo único, una mezcla de simpatía, glamour y una gran cercanía con su público, Tuba había logrado construir una gran base de seguidores en las redes sociales. Su vida privada, sin embargo, siempre había sido un tema de especulación, ya que, a pesar de su popularidad, mantenía ciertas partes de su vida en el anonimato. Este video, tan crudo y vulnerable, rompió con ese misterio y dejó a todos preguntándose qué estaba sucediendo realmente. Por otro lado, Enjin, quien siempre había mantenido un perfil bajo en las redes sociales, parecía estar aún más distante de la atención pública desde que las cosas comenzaron a complicarse entre ellos. Aunque Enjin no había emitido ni una sola palabra tras la publicación del video, su ausencia solo aumentaba la incertidumbre y el interés por saber más sobre su versión de los hechos. Había quienes pensaban que, por respeto a Tuba, debería dar alguna señal, mientras que otros consideraban que su silencio era una forma de proteger su privacidad y no alimentar la especulación innecesaria. La especulación sobre si todo esto era una estrategia publicitaria comenzó a tomar fuerza en las redes. Algunos seguidores, en su afán de comprender lo sucedido,
no pudieron evitar preguntarse si todo había sido orquestado para generar más atención a las redes sociales de Tuba, quien ya era conocida por su habilidad para conectar con su audiencia. A pesar de estas teorías, el dolor genuino en la voz de Tuba era innegable, y muchos no podían aceptar la idea de que alguien tan genuino estuviera fingiendo una situación tan delicada. Mientras tanto, otros se enfocaron en la cuestión del tercer en discordia. Se hablaba de una persona desconocida que podría haber intervenido en la relación de Tuba y Engin. Esta persona, según los rumores, habría sido responsable de la creciente distancia entre ambos. Sin embargo, las versiones eran confusas y no había pruebas suficientes para afirmar nada con certeza. Esto solo alimentó aún más el morbo de la situación. En medio de todo esto, los comentarios de apoyo a Tuba se multiplicaban, pero también los comentarios negativos. Había quienes la acusaban de hacer todo esto por atención, de utilizar su dolor para generar contenido viral. Algunos decían que, si realmente estuviera pasando por una crisis tan profunda, no habría publicado un video tan producido. Con una iluminación perfectamente ajustada y un maquillaje que parecía intocado por las lágrimas. Pero para muchos, esas críticas no tenían peso frente a la situación tan humana y emocional que estaba mostrando. Tuba, por su parte, continuó en silencio. Su ausencia fue tan elocuente como sus palabras en el video. A medida que pasaba el tiempo, la tensión solo aumentaba. Cada vez más personas se sumaban al debate, tratando de encontrar una explicación racional a lo que parecía ser un drama completamente real. Las reacciones variaban entre la preocupación por su bienestar y la especulación sobre las verdaderas razones detrás de su llamado de auxilio. Finalmente, pasaron los días y Engin no dio señales de vida. Sin embargo, los rumores seguían creciendo, y la pregunta sobre su actitud solo se intensificaba. ¿Qué haría Engin finalmente? ¿Respondría a las súplicas de Tuba o dejaría que la situación se desvaneciera por sí sola? Y entonces, en medio de todo este torbellino de emociones, llegó un momento crucial. Engin, en un acto inesperado, publicó un mensaje en sus redes sociales. La noticia se propagó rápidamente, y todos los ojos estaban puestos en esa publicación. ¿Sería este el final de la espera? ¿Sería esta la respuesta que tanto esperaban sus seguidores? ¿Qué palabras tendría para Tuba? La incertidumbre finalmente comenzaba a disiparse, pero lo que quedaba claro es que la historia de Tuba y Engin había dejado una huella profunda en la comunidad online. Esto nos deja con una gran interrogante. Si has llegado hasta aquí, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Engin debería responder? ¿Piensas que hay algo más detrás de esta historia? Queremos saber tu punto de vista. Y por supuesto, si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el siguiente video con más noticias impactantes. Hasta pronto.